Hola estimados alumnos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver un tema interesantísimo y quiero que me presten por favor mucha atención porque vamos a tocar un tema que es de suma importancia. Vamos a hablar de nuestra Constitución, vamos a hablar de cómo nace la Constitución, cómo está constituida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cómo se encuentra subdividida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hablar de uno de sus artículos en materia de progresividad laboral, como lo es el artículo 89 de nuestra Constitución. Vamos a hablar de los principios de progresividad laboral contemplados dentro de este mismo artículo 89. Así que vamos a iniciar con este tema tan fascinante. La Constitución. Hoy quise, incluso les traigo este libro, muchachos. Este libro que es nuestro principal aliado como abogados. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año de 1999, una constitución comentada, como ustedes lo están viendo, por Juan Garay. ¿Sí? Bien, entre otros aspectos, porque el tema es muy hermoso y es muy amplio. Vamos primero a establecer el concepto de constitución. ¿Qué significa constitución? Y estuve averiguando, entre otros aspectos, varios conceptos para poder compartirlos con ustedes y de ahí extraer lo mejor. Repito, no es lo que quiero hacerles grabar a ustedes memorizado, caletrado, no. Lo que quiero es que tengan la facultad, el poder del entendimiento, para que puedan discernir ustedes cada concepto y a través de ello sacar, más allá de sus propias conclusiones, el entendimiento de fondo de lo que significa la Constitución, cómo se crea, cómo se desarrolla, quiénes intervienen, hasta llegar al punto que queremos, el artículo 89 inserto en nuestra Constitución en su título tercero. Bien, según Juan Garay, establece que la Constitución es un documento que lo firman los representantes del pueblo de una nación con legitimidad, que les da unas elecciones ganadas, no necesariamente democráticas y libres, establece Juan Garay. ¿Por qué él dice esto? Porque recuerden que quienes, ¿verdad?, crean este hermoso libro de ley fundamental del país, ¿verdad?, son los constituyentes, aquellos personas, hombres y mujeres elegidos generalmente por el pueblo, que se encargan de crear la norma madre del país. Pero en otros conceptos que estuve averiguando para que logremos establecer diferencias, dicen que, según lo que pude buscar en la Real Academia, ¿verdad?, de Lengua Española, define constitución de la siguiente manera, muchachos: como la ley fundamental del Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Y esto es importantísimo, este concepto está espectacular. Observen ustedes, repito, según la Real Academia, define la Constitución como la ley fundamental del Estado, y así lo es la principal ley. Hay algo que se llama la pirámide de Kelsen. Esa pirámide de Kelsen, muchachos, ¿verdad?, establece que la Constitución está en la punta como la máxima ley y a través de ella empiezan a derivarse, ¿verdad?, las leyes nacionales orgánicas y posteriormente hasta llegar a las leyes o los decretos municipales en la parte baja de la pirámide. Establece entonces esto que en nuestro país funciona la Constitución como la ley madre. Ello, por supuesto, en teoría, debo decirlo. Pero es que si me salgo de la teoría, caeríamos en términos políticos y sería difícil entonces explicar el funcionamiento de nuestro país, que realmente, debo decirlo, no está funcionando. No se están respetando las instituciones, no se están respetando la separación de poderes, y ellos nos están conllevando a no un país regido por las leyes y por el imperio de las leyes y las normas, sino por el imperio de la autocracia, y es lo que está sucediendo en nuestro país. Bien, esa es mi opinión, mi humilde opinión. La comparto con ustedes. Pero hablemos
otra vez entrando en materia, cómo está constituida nuestra Constitución, ¿verdad? Nuestra Constitución está constituida por un preámbulo, por 9 títulos, ¿verdad? Por una disposición derogatoria, por 18 disposiciones transitorias y una disposición final. En el preámbulo, ¿qué es lo que se establece en ella? El constituyente en el preámbulo prácticamente lo que establece es el propósito, el porqué, cuál fue la necesidad que existía en el pueblo para la creación de esa nueva constitución. Y eso es lo que queda allí impregnado en el preámbulo de la Constitución. ¿Cuáles fueron las necesidades que motivaron la creación de esa Constitución? Y eso queda allí establecido en el preámbulo de la Constitución. Posteriormente viene a eso los títulos. Los títulos no es más otra cosa que todos los derechos. Tenemos 9 títulos consagrados en nuestra Constitución. En el primero los principios fundamentales, después posteriormente viene el espacio geográfico y la diversión política en el título segundo. En el título tercero de los derechos humanos y garantías y de los deberes también se encuentran establecidos. En el título cuarto del poder público, título quinto de la organización del poder público nacional, el título sexto, ¿verdad?, del sistema socioeconómico, el séptimo de la seguridad de la nación, el octavo de la protección de la Constitución y el noveno de la reforma constitucional. Pero hay algo interesante. ¿Dónde se encuentra establecido el artículo 89? ¿En qué título se encuentra establecido el artículo 89 que vamos a estudiar en breves minutos? Y que vamos a tratar de ser muy claros, muy evidentes en cuanto a los temas y a los puntos. Y esto es interesante, esto es muy interesante, ¿saben? Porque repito, no ando buscando que ustedes se aprendan a cada letra, ni mucho menos yo venirles a leer un cada letra acá sin explicarles precisamente la norma, cada palabra que no puedan entender, para que de esa manera entren a su subconsciente y al consciente el verdadero conocimiento de lo que significa cada norma, cada principio, y eso es algo fundamental, es un valor agregado fundamental. No hacerles grabar caletre, sino hacerles entender de qué se trata. ¿De qué se trata cada ley que estudiamos? ¿De qué se trata cada norma que estudiamos? ¿De qué se trata cada principio constitucional? ¿Y de qué se trata cada principio dentro de cualquier norma establecida en la Constitución o en las leyes derivadas de estas? Bien, la disposición derogatoria, ¿verdad?, que menciona dentro de la Constitución que la Constitución del 61 cesaba en norma jurídica para entrar en vigencia la nueva Constitución del 99. Por eso hay una disposición derogatoria. Hay 18 disposiciones transitorias, ¿verdad?, destinadas a regir situaciones temporales desde el punto de vista legal, dándole espacio y tiempo necesario al legislador para que cree normas, ¿verdad?, sobre todos aquellos derechos, todas aquellas libertades, todas aquellas obligaciones, todas aquellas delimitaciones que hace la Constitución del 99, y a través de estas disposiciones transitorias, ¿verdad?, le da un tiempo necesario al legislador para que haga su trabajo. Bien, y en la disposición final, que entra en vigencia ya pues la Constitución del 99. Ahora bien, figúrense ustedes que en la Constitución nuestra, en la Constitución vigente del año 99 en materia laboral, establece, entre otras cosas, que el trabajo es un proceso fundamental para alcanzar los fines esenciales de defensa y desarrollo de la persona y su dignidad. Esto es un principio fundamental que se encuentra establecido en nuestra Constitución. Y es importante que a través de ella, por supuesto, se generen diferentes tipos de normas para precisamente garantizar este principio constitucional. Precisamente en el artículo 79 de la Constitución afirma que el Estado creará oportunidades para estimular el tránsito productivo de los jóvenes hacia la vida adulta, en especial para capacitación y acceso al primer empleo. Ya empiezan a hablar de empleo, ya empiezan a hablar de derecho laboral. Y en el artículo 87 habla que, ¿verdad?, considera que el trabajo es un hecho social. Y ojo muchachos, pendiente con esta palabra. El derecho laboral en Venezuela o el derecho al trabajo es un hecho social. Ya vamos a hablar de eso.
ya vamos a hablar de eso, que gozará de la protección del Estado, establece, disponiendo de la ley lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, entonces nace el artículo 89 de progresividad de los derechos laborales, que establece que el trabajo, y repite otra vez, es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Bien, ¿qué es un hecho social? Lo que quiere decir realmente con esto la Constitución es que no se refiere solamente al lugar geográfico, a la forma, la manera, el ambiente en que trabaja el empleado o la empleada, sino que se transforma en un hecho social porque la Constitución regula el cómo se van a establecer las normas, ¿verdad?, de relación entre patronos y obreros y obreras. Involucra también al ser humano. No deja solamente en materia laboral lo dispuesto a cuánto vas a ganar, cuánto no vas a ganar, cómo debe ser el espacio donde trabajas, en qué lugar trabaja y cuál es el lugar adecuado donde trabaja. No, sino que también va a normar a todas las personas que confluyen o que de alguna u otra manera hacen parte de ese pacto laboral. Los patronos, las patronas, los empleados, las empleadas. Regula también de qué manera ellos se van a relacionar. Entonces, por eso, por esta razón, por este motivo, hablamos de que el trabajo es un hecho social. Repito, ese es el punto concéntrico del artículo 89. El trabajo es un hecho social. Bien. Entre los principios que se encuentran establecidos dentro de la Constitución en materia laboral, en el artículo 89, establece que ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad. Y ahí hacemos un alto. Porque bueno, ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿a qué se refiere cuando nos habla de que la ley podrá establecer disposiciones que la alteren en la intangibilidad y progresividad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Cuando hablamos de intangibilidad, estamos hablando de la imposibilidad. Repito, la imposibilidad de que sea modificada o modificados los derechos adquiridos o los principios constitucionales adquiridos por el trabajador. No pueden ser modificados por decreto alguno presidencial, no pueden ser modificados por legislación o por normas creadas a través del Congreso, a través del derecho positivo. No puede ser menoscabado estos derechos, porque así lo establece el principio número 1 consagrado en el artículo 89. Repito, ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad. Es decir, repito, la imposibilidad de modificar los derechos ganados en estas normas. Y asimismo dice, y la progresividad. ¿A qué se refiere con la progresividad? Progresividad, es decir, va siempre buscando la mejora. Ninguna ley, ningún decreto, ninguna norma puede de alguna manera menoscabar los derechos y hacerlos disminuir. Nunca, porque así lo establece la Constitución. No lo permite. Ningún derecho laboral puede disminuir, mas sí puede ser progresivo a mejora en favor del empleado o de la empleada. De manera progresiva puede ir mejorando, pero jamás disminuyendo, y así lo establece la Constitución en su artículo 89 en materia de progresividad de los derechos laborales. Bien, el segundo principio establece que los derechos laborales son irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos laborales son irrenunciables. Que esos derechos que usted tiene, que van a tener sus clientes, sus familiares, amigos en un empleo, estamos hablando de salario, de locaciones, estamos hablando de prestaciones sociales, seguros sociales, festivos, vacaciones, etcétera, son irrenunciables. No pueden, a través de un contrato, ¿verdad?, con un empleador, renunciar a estos derechos. No pueden, porque está prohibido, y aparte de eso son viciados de nulidad. ¿Ok? Bien,
Esto es importante tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, fíjense ustedes, en el principio tercero del artículo 89 establece que cuando hubiese dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, entiéndase por concurrencia, cuando hay varias normas en la misma materia que chocan pero que no pueden ser aplicadas entre sí, no pueden ser aplicadas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque son incompatibles. ¿Qué pasa cuando hay diferentes normas que chocan entre sí concurrentemente para la solución de un conflicto? Muy fácil. La ley establece, y aquí lo dice, ¿verdad?, que se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. La norma adoptada dentro de esa concurrencia que establece mejor beneficio para el empleado será aplicada en su totalidad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Muy pendiente con ello. Bien, vamos con el principio número 4, que establece que toda medida o acto del patrón o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera un efecto alguno. Figúrense ustedes, esto es importante, ¿ok? El principio número 4. ¿Por qué? Porque en el principio número 1, figúrense ustedes, muchachos, pendientes con esto, en el principio número 1 se establece que ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y la progresividad de las normas en materia de progresividad de derechos laborales. Ninguna ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden los congresistas generar leyes que vayan en contra de la progresividad laboral o en contra de los principios laborales establecidos en la Constitución. Un presidente tampoco puede hacer ningún decreto que vaya en contra de la progresividad laboral o de los derechos laborales ya conseguidos. ¿Sí? Presidente a través de decretos no puede tampoco el legislador a través de la creación de normas ir en detrimento precisamente de los derechos laborales ya conseguidos, ni tampoco puede un alcalde, por así decirlo, generar cualquier tipo de acto legal que vaya en contra o en detrimento de los derechos laborales de los empleados o de sus empleadas. Pero en el principio número 4 no solamente establece para los diferentes organismos y los delimita en torno a lo que pueden hacer en materia laboral, pero también lo hace, ¿verdad?, a las personas naturales. En el principio número 4, interesante, muy interesante. ¿Qué dice? Toda medida o acto del patrón o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno. Es decir, que en el principio número 1 delimita a todos los organismos del Estado ir en contra de la progresividad laboral, pero en el principio número 4 también delimita a las personas naturales, ¿verdad?, para que no cercenen los derechos ya ganados en materia laboral a los empleados. Muy importante esto. En el principio número 5 se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo, credo o por cualquier otra condición. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona puede ser discriminada por su ideología política, tampoco puede ser discriminada por su credo religioso, por su sexo, si es mujer u hombre, por su edad, porque es una persona muy mayor, menor, o por cualquier otro que esté mencionado dentro de este principio. No puede ser discriminado. Ojo con esto, por favor. Bien, y finalmente llegamos al principio número 6 del artículo 86. Espero que les esté gustando la manera como lo estoy explicando, porque lo estoy haciendo con mucho cariño, ¿no? Y la idea es realmente hacerme entender bien. Sin embargo, acepto sus críticas y estaré atento a ellas, ¿vale? Bien, en el principio número 6 del artículo 89 establece o se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. Repito, en el principio número 6 se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. ¿A qué se refiere esto? ¿En qué se puede afectar el desarrollo integral? Por ejemplo, hablemos de esos cargas laborales que puedan afectar la salud del menor, una carga laboral que pueda ocasionar daños a su cuerpo porque son muy pesados, porque trabajan con sustancias químicas, o en muchos casos incluso porque son abusados por personas mayores de edad.
Este tipo de situaciones no está permitido. Sí está permitido el trabajo de menores de edad, desde cierta edad, por supuesto permisado por sus padres y siempre supervisados por ellos bajo condiciones especiales. Pero, repetimos, se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. Llámese desarrollo integral, las cargas pesadas, las sustancias, ser sometidos a abusos por parte de adultos, ¿verdad? Que este tipo de trabajo, cualquier tipo de trabajo le desarrolla enfermedades, ¿verdad? O cualquier tipo de dolencias. Eso es lo que quiere decir esto, más no niega el hecho de que puedan trabajar menores de edad debidamente permisados, cumpliendo con las formalidades de ley para tal fin. Bien, esto es lo que quería explicarles a ustedes. Espero les haya gustado. Espero que si les genere alguna duda, algo de lo que les he explicado, me permitan entonces contestársela, ¿vale? Con mucho gusto me escriben, estaré muy atento y de esta manera pues poder de alguna u otra manera satisfacer las inquietudes, las interrogantes, las preguntas, las dudas y bueno, prepararnos cada día para servir más a nuestro país. Ojalá en libertad, ojalá en la reinstitucionalidad de nuestro país, que es lo que buscamos y que todos tenemos, sin duda alguna, esa obligación para con nuestros hijos, nuestros nietos. Recobrar la reinstitucionalidad del país, recobrar las instituciones, recobrar la separación de poderes y que estas normas que ustedes están escuchando, que no sean puro papel, que no sean puro libro, sino que estas normas logremos que sean una realidad cumplidas y respetadas por todos los organismos del Estado que están debidamente delimitados acá, pero que lamentablemente no es lo que realmente pasa en nuestro país. A todos muchísimas gracias. Gracias por escucharme y estaré atento a sus observaciones y a todas sus inquietudes. Un abrazo, se les quiere muchísimo. Dios me lo bendiga.